7:32 de la mañana, es tiempo de dar la bienvenida al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, que nos acompaña desde sus oficinas en este día lunes. Le saluda señor ministro Roberto Álvarez Vandenberg desde la sede matriz de Televicentro en la ciudad de Quito. Esperamos que tenga una buena semana. Señor ministro, entremos a materia. 92 días de declarada la emergencia sanitaria. ¿Qué resultados tenemos con esta pandemia? Adelante. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Roberto. Un gusto estar acá. Lo propio. Con usted. Bueno, creo que hemos logrado controlar una de las epidemias más severas que han existido en la humanidad. No ha acabado, eso es lo que es evidente, pero sin embargo es algo que comparando lo que está sucediendo con algunos otros países y lo que ha sucedido a nivel de otras provincias, desde Guayas a lo que estamos viviendo acá en Pichincha, yo creo que la situación, más dicho, afirmo que la situación está bajo control. Eso no quiere decir que no tengamos una demanda muy grande de camas hospitalarias, especialmente en la provincia de Pichincha, pero la situación en general está controlada, ¿no? Para decir que está controlada, señor ministro, me imagino se han hecho una cantidad de pruebas. ¿Cuántas se han logrado hasta el momento? Bueno, nosotros hemos logrado más de 100,000 pruebas, 134,141 hasta el día de hoy, de las cuales el 90% de las personas que han tenido la prueba están en buenas condiciones. Quiero decir que son una suma de pacientes que se han recuperado, unas altas hospitalarias, altas epidemiológicas que les llamamos cuando las personas se han comunicado con 171 y personas que están recuperándose con pocos síntomas en su casa. Entonces esto hace que 8, 9 de cada 10 pues tengan eso, ¿no? Esas son buenas noticias, pero también usamos otros indicadores, no solamente son las demás, ¿no? Por ejemplo, las atenciones de enfermedades respiratorias, que como usted sabe se han distribuido a nivel nacional y estas bajaron muchísimo de lo que pasó en marzo, abril. Y vuelvo a mencionar a nivel nacional, por ejemplo, Guayaquil. Nosotros teníamos desde 4,104 a un promedio, este momento oscila entre 1,000 y 1,400 atenciones, ¿no? Entonces, esto también la reducción o la disminución de los fallecimientos a nivel nacional, disminución de fallecimientos a nivel nacional también es otro de los indicadores que usamos. Entonces, por eso quiero decir yo que está controlada, por eso digo que la situación está controlada. ¿No hay posibilidad de un rebrote? Es decir, quizás la palabra rebrote, y con todo me excuso por esto, no quiero ser así académico y corrector de las cosas de ninguna manera, sino que digo, el rebrote se da cuando el mismo grupo de sujetos que han sufrido la enfermedad vuelven a presentar la enfermedad, y eso no hay. En el mundo no hay ni un caso de alguien que ha sufrido de coronavirus y que ha presentado otra vez un coronavirus. Entonces, es preferible hablar de nuevos brotes. Y nuevos brotes van a haber, y nuevos brotes vamos a tener hasta cuando, 80-90% de la población se haya infectado, se haya contagiado y se haya recuperado. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el virus que atacó en Guayaquil y que ataca en Quito? ¿Hay alguna diferencia? Porque en Guayaquil la situación fue sumamente grave. En Quito siguen habiendo casos. La autoridad ha indicado la semana anterior que el sistema hospitalario estaba en un punto crítico, pero no hemos llegado a ver lo que pasó en Guayaquil o en otros países. ¿Acaso mutó el virus o vive mutando este virus, ministro? No creo que se deba al virus como tal. Yo creo que el virus que empezó en China es el mismo virus que está. Hay algunas teorías en que dicen que sí se da una mutación, una adaptación, que hay virus que tienen una mayor carga, mayor agresividad. Hay otros que no. Se han dado estas, pero son simplemente teorías que no están comprobadas. Lo que sí pasa son dos cosas importantes en Guayaquil. Si uno compara Quito con Guayaquil. El primero es que Guayaquil nos tomó de sorpresa y hubo un gran cúmulo de casos que se
que se manifestaron en un tiempo muy corto. Esa es la primera parte. La gente tenía terror de ir a los hospitales, la gente llegaba en muy malas condiciones a los hospitales, lo cual incidió grandemente en la mortalidad en esa época. En Quito, pues hubo una contención muy grande a nivel de la atención primaria de salud. Atención primaria de salud me refiero a los dispensarios pequeños, a los hospitales pequeños, a los centros que están en el barrio. Tenemos nosotros los TAPS, que son los técnicos de atención primaria de salud, el médico de barrio, comités comunitarios, líderes comunitarios, etcétera. Eso contuvo mucho y nos permitió que las derivaciones se hagan en orden, que las derivaciones salgan a los hospitales, se haga de manera más estructurada. Aprendimos de Guayaquil un aprendizaje doloroso, pero que nos sirvió también como para que nosotros sepamos cómo diagnosticar más prematuramente, más oportunamente a los pacientes en los centros hospitalarios. Como digo, no solamente a nivel de los dispensarios, que ya he hablado de eso, sino también en los hospitales. Y yo creo que los médicos también están más, aprendieron en este proceso también, digo, con la dolorosa experiencia de Guayaquil, a cómo tratar mejor al paciente. Descontando, teniendo en cuenta que este virus no tiene un tratamiento específico, no hay un antiviral específico, pero todos los causas, lo que causa el virus, las consecuencias de la enfermedad se han controlado mucho mejor. Entonces, Ministro, estas dos cosas son importantes, ¿no?, de señalar. Sí, claro. La semana anterior, ministro, se decía que en Quito tenemos 200 pacientes diarios y que el sistema hospitalario comenzaba a colapsar. ¿Cuál es la situación a una semana? No, yo no creo que ha colapsado, nunca ha colapsado. Tenemos más pacientes en espera, por ejemplo, de acceso a terapia intensiva, pero esos pacientes están en emergencias, no están en la sala de cuidados intensivos ideal porque están llenas y eso no se puede ocultar. Tanto en el sistema privado, por ejemplo, hay muy poquitas camas dedicadas a COVID y dedicadas a cuidados intensivos. Entonces, mire, el Hospital Metropolitano, por ejemplo, tiene 5, el Hospital de los Valles, menciono 2, tienen 5 camas nada más y eso es poco. Sin embargo, nosotros hemos hecho un incremento muy grande de la cantidad de camas y de unidad de cuidados intensivos. Entonces, no hay un colapso, no ha habido en ningún momento un colapso. De ninguna manera esto es 7, 8 veces menos del impacto que tuvimos en Guayaquil, lo cual es bueno, pero también seguimos trabajando muy arduamente como para que el aumento de las camas, por ejemplo, se dé. Le hablo del Pablo Arturo Suárez. Correcto. Ayer y el día de hoy las camas del Hospital Enrique Garcés van a aumentar más camas todavía. Se ha hecho una diferenciación muy grande en 2 hospitales mixtos, por ejemplo el Hospital de Calderón, que al principio no fue COVID, ahora es mixto, es decir, o híbrido, que atiende las enfermedades regulares, pero también atiende las enfermedades COVID, y el otro es de Loquillo Espejo. Mire, hemos hecho un esfuerzo tan grande de llamar durante el fin de semana anterior a 800 médicos y profesionales de la salud para decirles que colaboren con nosotros. Y tuvimos suerte con 30. Esos 30 se han integrado. Estamos trabajando con el Bicentenario y con el alcalde Yunda muy de cerca también para dar esta solución. Entonces, yo no creo que debemos hablar de colapso, en ninguna manera pero ha habido una muy grande demanda, con una mortalidad muchísimo más reducida de lo que hubo en Guayaquil. Podremos decirle que Quito está superando bastante bien este virus, entonces. Yo creo que no está superando todavía. Yo creo que unos días más en esta semana vamos a ver un descenso de la demanda de camas de cuidados intensivos. Ahora hay que acordarse de otra cosa, que la enfermedad es tan fuerte y causa tanto estrago, especialmente en personas mayores o que tienen algunas condiciones, que prolonga la estadía. Entonces, lo que usualmente yo tengo un paciente, por ejemplo, con un infarto agudo al miocardio, que tengo una necesidad de unidad de cuidados intensivos en algunos casos, en 3, 4 días sale. Esto tengo una prolongación de 2 semanas. Entonces, me ocupa la cama durante muchísimo tiempo por la gravedad de la enfermedad. En provincia, señor ministro, hemos hablado del caso de Quito, hemos visto cómo se está estableciendo los protocolos, los caminos, pero en las provincias, ¿cómo se está desarrollando esto? ¿Qué datos tenemos a estos 92 días de emergencia? Ha sido un contagio paulatino, ¿no? Ha sido un contagio que se ha ido diseminando
en algunas provincias más rápido que en otras los contagios van en aumento y van a seguir en aumento. Esta es otra cuestión muy importante de tomar en cuenta. Pero le hablo, por ejemplo, de Manabí, está controlada la situación porque, de nuevo, hemos hecho coordinaciones con el IES especialmente. El IES es el sistema de salud que mantiene la mayor carga de la enfermedad. ¿Por qué? Porque atiende pacientes de mayor, un grupo etario más avanzado que el que atiende el Ministerio de Salud Pública. Pero yo diría que en Manabí el equipo nuestro estuvo visitando la provincia este momento. Hemos mandado ventiladores para aumentar la capacidad de unidad de cuidados intensivos a Ambato, a Santo Domingo, los Colorados también, de los Áchilas. También estamos trabajando muy de cerca con Cuenca. Cuenca ha sido un ejemplo en realidad del acatamiento de las medidas, etcétera. Sin embargo, la demanda aumentó, pero estamos preparándonos, hemos mandado, como le digo, más respiradores, más ventiladores. Ellos tienen las prendas de protección, están cubiertos en términos de medicamentos y seguimos movilizando a las personas según se vayan necesitando. Miren, hemos traído médicos de Guayaquil también para el efecto, si es que en Quito, que espero en esta semana pase y hay una necesidad en las otras provincias porque se va diseminando la enfermedad a otras provincias, entonces también haremos lo propio. Movilizaremos equipo, movilizaremos también médicos, ¿no? Otra cuestión que estamos haciendo nosotros es la importación. Hay un grupo de, es decir, 2 millones de mascarillas en el día martes. Hemos recibido el día sábado a las 7:30 de la noche una donación de 30 ventiladores de la Junta Cívica de Andalucía a través de España, obviamente de nuestro embajador en España. Entonces, estamos permanentemente dando las soluciones y un poco planeando o previendo que las cosas se den de manera racional. ¿La situación hospitalaria y de salud en el país entonces es saludable, ministro? Eso está bajo control. Yo dije, no sé la definición de saludable o no, pero decir, en realidad estamos enfrentándonos a una pandemia grande y ahí está bajo control por los indicadores que le estoy diciendo y por el esfuerzo que estamos haciendo para hacer. Esto no quiere decir que tengamos que seguir con la cautela, es decir, hay que evitar las reuniones grandes, hay que usar la mascarilla y todo lo que seguimos hablando, la limpieza de las superficies, la permanente distanciamiento social. Eso tenemos que continuar de manera que la diseminación de un virus que va a continuar sea más paulatina, más sostenible. Y a eso mismo, ministro, ¿qué impacto ha tenido la medida de relajación del semáforo frente a la salud pública en el país? ¿Cómo usted cree que lo ha tomado? Mire, si yo tengo algunas cifras, especialmente los que empezaron muy, muy prematuramente, por ejemplo, 2 cantones, ¿no? Daule y San Borondón. Esto se mide después de 3-4 semanas, ¿no? El impacto que tienen estas medidas se van midiendo después de 3-4 semanas, porque hay que ver la evolución normal de la enfermedad o usual de la enfermedad. Primero me contagio, luego me enfermo o me curo y si es que me enfermo, demando muchísimas camas y unidades de cuidado intensivas si es que tengo pacientes con mucho riesgo, como hemos hablado. Entonces, de todos esos indicadores que hemos hablado, el número de llamadas al 171, los fallecimientos, también las llamadas o el uso de las aplicaciones del aplicativo APP Salud S y también el número de atenciones de emergencias y los fallecimientos en esos 2 cantones en particular que he mencionado, Daule y San Borondón, están muy parecidos o similar a las condiciones de estos indicadores a lo que pasaba en febrero antes de que ocurriera y se desencadenara la pandemia, lo cual es muy buena señal. Esto de nuevo no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, sino más bien tratar de mejorar y de continuar con estas medidas, ¿no? Cautelares. O sea, en definitiva en el país la pandemia lo estamos superando ordenadamente y es por ello que podemos decir que estamos sacando buenas calificaciones, ministro. Exacto, y mire lo que pasa con y esa me parece una apreciación que es correcta, pero mire lo que está pasando, lo que ha pasado en el Brasil, en el Perú,
lo que ha pasado en Chile. Es decir, cosas que están completamente fuera de control en muchas zonas de esos países que he mencionado. Aquí no ha habido esto, no hay un nuevo brote grande en Guayaquil. ¿Vamos a esperar que haya nuevos brotes? Sí, vamos a esperar, pero nuestra capacidad de camas, nuestra capacidad de talento humano, nuestra capacidad de insumos y de insumos de protección de medicamentos, estamos preparados para contener esto, ¿no? Ministro, hay que ir a otros temas también. Usted me hablaba que se ha convocado 800 nuevos médicos, pero en cambio hay otros médicos que están protestando porque han desvinculado a más de 200, dicen. ¿Qué nos puede decir de eso? Las desvinculaciones no han sido a ningún médico que presta atención al paciente. Ningún médico ha sido desvinculado. Es probable que hayan habido situaciones como las que un médico cumplía funciones administrativas y que estaba dentro de un contrato ocasional. Ese por ley yo tengo que desvincularle porque no puede tener más de un año de duración. Entonces en esos casos sí se han desvinculado, pero nunca se ha preservado completamente todo, no solamente médicos, sino todo el personal de salud que asiste a pacientes. ¿En cuántos hospitales, ministro, se han encontrado anomalías de esta emergencia médica, de este asalto que nos han hecho? Hay muchos hospitales. Lo que yo sé es que 30 hospitales hemos compartido con Contraloría información que nos llega, denuncias que nos llega, y que hemos pasado a los entes de control, en este caso Contraloría, que está haciendo auditorías en al menos 30 hospitales. Eso es la cifra que yo he dicho. Entonces, muchas de estas son investigaciones que están en curso y no voy a entrar en detalles al respecto, pero hay un malestar general, hay una corrupción a todo, es decir, que se sabe a nivel de medios sociales, a nivel de redes sociales, a nivel de ustedes mismos, de comunicaciones. Y eso es grave. No vamos a bajar la guardia en eso en ningún momento. Vamos a seguir procesando las denuncias. Tenemos un sistema abierto de denuncias. Estamos trabajando muy de cerca con la Comisión Anticorrupción Nacional. Receptamos esas denuncias también y de cualquier persona que quiera decirlo. ¿En el Ministerio también lo están investigando? ¿El Ministerio de Salud? ¿Hay expedientes abiertos? Nosotros no sé si como Ministerio de Salud sea lo correcto decir. En los hospitales sí, pero yo he pedido particularmente que una comisión, un equipo vaya y esté en el ministerio trabajando con nosotros, un equipo de Contraloría, para que esté con nosotros trabajando. Es decir, esto como una señal de apertura, de transparencia, de querer resolver las cosas, de querer llegar a saber la verdad en todos estos casos de corrupción. Así que en eso estamos trabajando muy estrechamente. Con estas declaraciones que nos da usted, señor ministro, de pues irle ganando un poco a esta pandemia, ¿se va a mantener la declaratoria de emergencia? No se va a mantener la declaratoria de emergencia. Es decir, y esa es una cuestión que se tiene que discutir a nivel del COE, ¿no?, nacional. Pero a mí no me compete, obviamente es una. Pero sus recomendaciones como ministro de Salud. Exacto. No creo que se deban hacer. Por ejemplo, yo en términos de compras, por ejemplo, también como un signo de transparencia, todas las compras tienen que ser hechas a partir del día de hoy, se van a hacer con el procedimiento usual. Porque también no quiero aprovechar, ni quiero dar la imagen de que me estoy aprovechando de una situación para hacer compras que no es lo correcto, ni con un proceso de apertura completa como es el usual. Señor ministro, mandale un abrazo, gracias por sus declaraciones, que tenga una buena semana, señor ministro Ceballos. Un abrazo grande. Tiempo de una pausa acá en este noticiero del Comercio TV, ya venimos con más.